Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Nando Sayas desde su canal, el Movimiento de Patriotas Conservadores. Y este movimiento nace con la idea de promover ideas conservadoras, como bien dice el nombre, y poder difundirlas a lo largo del continente latinoamericano, pero principalmente en este país que es Paraguay, donde estamos como apáticos a la realidad del continente latinoamericano. Y entre esos temas de queremos hablar, queremos promover las ideas de conservar la familia, los buenos valores, la vida, la libertad y poder llevar adelante estas luchas y que los jóvenes puedan involucrarse con estos temas que, más allá de la corrupción, que parecen estar como aislados, es que parecemos estar como ajenos a la situación de lo que está pasando realmente en Latinoamérica, más ahora con este tema del coronavirus, que como que nos dejó un poco eh, noqueados, vamos a decirlo, apáticos a la situación cultural que nos está acechando desde hace bastante tiempo ya. Podemos decir que gracias a Dios en Paraguay no es tan fuerte el auge de estos movimientos, principalmente de izquierda, pero también últimamente de derecha, vamos a decir derecha mala, que nos están llevando a elegir esas malas luchas entre política buena, política mala, y no tener una lucha de conservar lo que en realidad es bueno y poder ser de ayuda a la gente que nos está a nuestro alrededor, es verdad. O sea, llevar información, ese derecho a la información que la gente tiene. Y bueno, con esa idea nace este movimiento de patriotas conservadores. Y queríamos empezar esta semana con los vivos. Y en esta semana en especial porque esta semana tuvo algo muy especial, vamos a decir, por el tema de que fue el Día Internacional de la Mujer. Y queríamos hablar un poco de esa fecha y del feminismo, de este feminismo que tenemos hoy en día. Y queríamos hablar con una persona que hoy va a estar acompañándonos, va a estar dándonos su punto de vista sobre el feminismo en Latinoamérica y en general. Vamos a estar conociendo, ella es Julieta Duarte, una amiga de Argentina que está muy involucrada con el tema del feminismo y lo que en realidad es el feminismo hoy en día, lo que en realidad representa el feminismo hoy en día. Entonces, yo quiero invitarla a ella ahora que se una con nosotros ahora para poder estar hablándonos un poquito de poder hablando y eh, que ella pueda estar presentándose. Ella se va a conectar en estos momentos. Hola Hola, Julieta, ¿cómo estás? ¿cómo estás? Un gusto estar por fin en este vivo. Sí, bueno, por ahí Y es vamos. ¿Ahí se escucha bien todo? súper, yo te escucho, ¿vos me escuchas bien a mí? Se te ve Perfecto, sí, súper sí, bien, se te escucha bien. Súper, genial. dale. ¿Querés presentarte un poquito, hablarnos un poquito de vos, de cómo llegaste, o sea, qué es lo que te llamó la atención para empezar a esta lucha, vamos a decir, antifeminista? Bien. A ver, para empezar, ya dijiste mi nombre, pero lo digo de vuelta, soy Julieta. Soy estudiante de Relaciones Internacionales, tengo 18 años.
mayormente me metí en esta cuestión de la batalla cultural escribiendo, escribo artículos, de hecho tengo un espacio propio que lo fundamos con un amigo, un compañero, que se llama El Archivo Prensa, si quieren leer lo que escribo pueden leerlos de ahí. Y me metí en la batalla cultural de a poco y casi sin quererlo, porque de hecho en el 2018 podría decir que era una persona completamente contraria a lo que soy hoy. Era, a ver, feminista, abortista y socialista, y hoy soy antifeminista, provida y hasta diría que conservadora. Así que fue como que todo lo contrario y se fue dando de a poco en medida que fui leyendo y sobre todo en medida que me fui acostumbrando y me di a mí misma la oportunidad de escuchar al que piensa distinto. De hecho, a ver, en el pasado me generaba quizás como esta cuestión de intolerancia, escuchar al que piensa distinto y hoy no hay nada que me guste más de escuchar al que piensa distinto. No solamente una persona que quizás difiere de las ideas que tengo hoy en día, sino las personas, a cualquiera que lo tache enseguida de una persona incorrecta políticamente, yo me voy a sentar y lo voy a escuchar sus argumentos y voy a analizar su pensamiento y creo que eso fue lo que a mí me nutrió para estar en el lugar en el que estoy hoy. Pero más allá de eso, creo que la batalla cultural me cayó encima porque llegó un punto donde me di cuenta de lo equivocada que estaba y empecé a abrazar nuevas ideas y a darme cuenta de lo importante que es constantemente buscar la verdad y cuestionarse uno mismo y leer siempre. Y también me di cuenta de cómo muchas personas abrazan esas ideas por una cuestión de modismo social, más que por una cuestión de convicciones reales, y dije, bueno, tengo que hacer algo, tengo que por lo menos compartir, hacer algo útil, llegar a esa gente y sobre todo también a las personas que si bien comparten quizás nuestras ideas, no se animan tanto a decirlas, ¿no? Y es algo tan importante y tan básico como el dar la opinión, decir lo que uno piensa, que es básico, que es fundamental y sobre todo que incomoda lo que sería la hegemonía progresista que hoy tenemos en Latinoamérica. Mientras más les incomode a ellos, mejor, porque es necesario que los cuestionen de afuera para que ellos de a poco vayan también cuestionando sus propias ideas. Diría que ese es un resumen, si cuenta como resumen, más o menos de quién soy y cómo llegué a esta lucha. Ah, perfecto, muy buen resumen, bastante conciso. Y mira, la verdad que bastante interesante y estuvimos analizando mucho este tema de hablar sobre el feminismo, ¿verdad? Porque sabemos que el feminismo en realidad no fue siempre lo que es hoy. O sea, el feminismo no es lo que hoy se conoce únicamente. Obviamente ha habido mucho tiempo, mucho cambio. ¿Qué pensás que llevó a este feminismo que tenemos hoy? ¿Qué llevó a a este cambio de paradigmas, vamos a decirles, en la lucha feminista? ¿Qué fue lo que en realidad trajo esta situación que es la que vive hoy el feminismo en sí con relación a los derechos que buscan y cosas así, ¿verdad? Sí, sí, sí. Para- No, a ver, el feminismo siempre fue un movimiento complejo y sobre todo hoy que es más bien una cuestión, una ideología política, mucho más que un movimiento social que venga a reivindicar a la mujer. Eh, entonces, explicar esto de cómo pasa de ser un movimiento honorable a ser un movimiento profundamente desagradable es difícil, pero yo siempre tiendo a asociarlo, que de hecho tengo un artículo donde más o menos lo explico, quizás un poco más entre líneas, que cuando el feminismo se mezcla con las ideas socialistas, ya quizás en la segunda o tercera ola, dependiendo el análisis que se haga, ¿no? Porque hay un análisis distinto de qué ola abarca qué tiempo, pero bien cuando se empieza a mezclar con estas ideas socialistas, con este marxismo cultural, si uno quiere, y para simplificarlo, es cuando empieza Vale. como a incorporar dicotomías de opresor oprimido y a trasladarla no solo a una cuestión de género, sino también a una cuestión de clase. Y sobre todo también incorporan, por ejemplo, que yo lo identifico en la tercera ola, esta cuestión de la Ajá. interseccionalidad, es decir, las distintas capas a las que una persona, por ejemplo, pertenece a distintos grupos, no solamente es mujer, por ejemplo, también puede ser una mujer negra lesbiana y así, entonces se incorporan distintas capas y es a través de esas distintas capas que se da
como una opresión. No es solamente opresión por mujer, sino que a eso se le suma opresión por el color de piel, opresión por la sexualidad y así. Entonces, más o menos por ese lado va la cuestión de la interseccionalidad con la opresión. Creo que esta mezcla de las ideas socialistas con el feminismo es fundamental para entender cómo empieza a cambiar el feminismo en función de estas ideas más marxistoides que tratan de analizar el mundo de esta cuestión siempre pesimista, donde siempre hay un enemigo y este enemigo se traduce a un colectivo que representa lo opuesto a lo que nuestro colectivo representa, pero también sobre todo, que me parece que es destacable hoy en día, esta cuestión de cuestionar al hombre, de cuestionar la naturaleza del hombre, ¿no? En sentido de ser humano, y de querer cambiar y modificar esto a través de un cambio que tiene que ser profundo y radical. Y si ese cambio no es profundo y radical, no es un cambio en sí mismo. Entonces, esas son, por ejemplo, ideas que como se van incorporando de a poco en el feminismo, tenés distintas autoras, de hecho muchas de las autoras de segunda o tercera ola tienen trato con partidos comunistas o agrupaciones socialistas, a ver, sin ir más lejos, Simone de Beauvoir. Eh, Sí. Obviamente también hay autores que son más propios del marxismo, donde inclusive incorporan esta cuestión de los géneros, como Engels, en el libro donde habla sobre la propiedad privada y el origen de la familia. Y ya de a poco se va mezclando eso, también se va mezclando, se va, como me gusta explicarlo a mí, socializando esta idea. Es decir, que se transmite a la sociedad, se generaliza esta idea, pero muchísimas personas abrazan esta idea no porque tengan una base teórica del feminismo, sino porque tienen una creencia más bien social o porque siguen un modismo de lo que ellos creen que representa el feminismo, ¿no? Y ese de a poco, ese feminismo es el feminismo que hoy podríamos decir que es hegemónico, que es radicalizado, que es político, que está en Latinoamérica. De hecho, es el mismo feminismo que vos vas a ver marchando, destrozando propiedad privada, con carteles violentos, agresivos a hombres, inclusive a mujeres, ese feminismo que ataca a la mujer provida, que ataca a la iglesia, se expresa todo de estas distintas maneras que vos lo ves, ¿no? Que ya tiene una expresión totalmente Claro. radicalizada, ¿no? Porque ya desde un inicio tiene una visión radicalizada del mundo, ¿no? Es como un todo nada, como si estuviéramos en guerra. O estás del lado de ellas o sos enemigo si no adherís totalmente a su pensamiento, como Sí, sí, acabas sí, de sí, decir. Claro, es como totalmente. que el feminismo, vamos a decir, primera y segunda ola en parte perdió el rumbo de lo de lo que en realidad buscaba el feminismo, que ya consiguieron, ¿verdad? Que era el derecho a votar, trabajar y esas cosas que en realidad las primeras olas del feminismo lo lograron. O sea, ¿cuál sería la lucha del feminismo que quiere hoy Sí, derribar? ¿Cuál es la barrera que muchas veces, principalmente acá en mi país, acá en Paraguay, hay como una confusión sobre el tema del feminismo, sobre que luchan por el derecho a la mujer, pero como vos mismo acabas de decir, si vos no adherís a lo que ellas piensan, a lo que ellas dicen que es, sos eh, rechazada totalmente. O sea, no importa si vos llegas a ser víctima de algo, sos rechazada por ese feminismo. Entonces, ¿cuál sería la lucha real de este feminismo? O sea, ¿qué buscan? ¿Qué igualdad buscan? Porque siempre dicen en sus marchas, ¿verdad? Que luchamos por igualdad, queremos igualdad. Entonces, ¿cuál sería esa igualdad desde esa perspectiva donde vos estás estudiando? O sea, yo suelo leer bastante tus artículos y yo quiero que vos los expliques, ¿verdad? A la gente que nos está viendo así. ¿Cuál sí. es esa, esa supuesta barrera o techo de cristal que las feministas de esta tercera ola quieren eh, romper, por decirlo de alguna manera? Sí. Mira, esto que me decís me hace acordar un poco, por ejemplo, María Blanco, que es autora más contemporánea, ella habla de feminismo Sí. liberal, pero hay algo, por ejemplo, yo cuando leí el libro de ella, que es Afrodita desenmascarada, casi que al principio explica, ¿no? Esta cuestión de que al principio de la lucha feminista es una cuestión de la igualdad legal. Pero ¿qué pasa, no? Al principio nosotros teníamos una sociedad que tenía un determinado pensamiento y si bien se modifica la ley, no se modifica necesariamente ese pensamiento en relación a la mujer, ¿no? Por ejemplificar lo que dice María Blanco.
Y ella explica que, bueno, quizás el feminismo lo que entiende es que a pesar de que se ha logrado la igualdad ante la ley, como que la sociedad todavía no termina de aceptar eso. Y si bien eso eventualmente la sociedad va a cambiar y se va a adaptar a esta cuestión de la igualdad legal, hay espacios donde todavía las mujeres no son aceptadas, aunque legalmente no haya un impedimento, porque más bien hay una cuestión como de un rechazo social. Y creo que esto, por ejemplo, se ve mucho en la segunda ola del feminismo, donde ya no se incorporan debates a una desigualdad que estaba explícita en el sistema legal, sino más bien que una desigualdad que ellas entienden está en el sistema cultural. Entonces los debates ahora son culturales y la igualdad ya no es la igualdad ante la ley, sino que es la igualdad social. Y partiendo de esta base, creo que también se ha ido degenerando un poco el tema de la igualdad social, mucho más cuando se mezclan con ideas igualitaristas como el socialismo, que ya no es una idea de igualdad, sino una idea de igualitarismo, que no es lo mismo. Claro. Entonces, lógicamente, en muchísimas marchas vos vas a escuchar hablar de igualdad. Porque nuevamente, como dije, es un feminismo que se ha socializado. Muchas de esas feministas no tienen una base teórica fuerte para argumentar lo que argumentan, sino que es más bien una cuestión de modismos y una cuestión de lo que ellas entienden que es el feminismo, ¿no? Como si fuera una creencia popular, por decirlo de algún modo. Entonces siempre vas a escuchar hablar de igualdad. Ahora, ¿hablan de igualdad ante la ley? No, porque igualdad ante la ley ya tenemos. Hablan de igualdad social. Ahora, vamos a ver si ellas comprenden a lo que se refiere la igualdad social, porque la igualdad social necesariamente implica una desigualdad legal, un trato desigual ante la ley. Y eso no viene a resolver los problemas, de hecho Sartori habla de eso en Elementos de la teoría política, no viene a resolver problemas, sino que genera mucho más conflicto. ¿No? La desigualdad en el trato ante la ley genera mucho más conflicto y genera mucha más rivalidad. Y quizás eso ellas no lo sepan, ¿no? En todo caso, creo que, por ejemplo, esa cuestión que siempre se ven los carteles de igualdad de las mujeres, habría que enfocarla o preguntándoles qué es lo que ellas entienden por igualdad, ¿no? Porque vos decís igualdad entre hombres y mujeres, ¿no? Pero igualdad en términos de qué? ¿Igualdad cómo? ¿Igualdad para qué? ¿No? Porque igualdad, por ejemplo, con la Claro. paridad de género, de tener 50% de hombres y 50 mujeres, ¿para qué? ¿Qué beneficio trae eso para la mujer? ¿Es absolutamente necesario? ¿Es justo? ¿Sigue lo que sería la meritocracia? ¿Es realmente justo para la mujer que por un cupo laboral ella tenga que ocupar un lugar donde haya una discriminación por cuestiones de género? Es decir, te contrato porque sos mujer y tengo que contratar mujeres, no porque sos realmente capaz o estás a la altura de lo que, por ejemplo, esta empresa quiere. Entonces creo que hay que cuestionar eso. Yo creo que en primer lugar ellas vienen y plantean esta cuestión de igualdad sin preguntarse en primer lugar qué es la igualdad o cómo pretenden lograr esa igualdad o para qué pretenden lograr esa igualdad, que quizás son preguntas más filosóficas, ¿no? Que requieren de Claro. profundizar. Y si tuviera que decir, por ejemplo, cuál es verdaderamente el objetivo del feminismo o el objetivo que se encuentra detrás de esos movimientos, quizás más bien en los ideólogos de ese movimiento, diría que por un lado hay una cuestión de elevar a la mujer, eh, no por sobre el hombre, pero elevar a la mujer, esta idea de elevar a la mujer y con eso conseguir igualdad, ¿no? Tienen como una idea simplista de que la mujer está acá y el hombre está acá, y que en lugar de generar igualdad lo que hay que hacer es elevar a la mujer y que la consecuencia sería la igualdad ante la ley o la igualdad en general, la igualdad social, ¿no? Es una teoría de hecho que es parte de lo que sería el feminismo radical. Entonces siempre se Claro. trata de elevar a la mujer. Ahora, ¿realmente se consigue igualdad con eso? Creo que hasta ahora la experiencia nos dice que no. Y por otra parte tenés la cuestión más bien política, la cuestión de las personas que están detrás de este movimiento, no porque lo apoyen, sino porque les es útil. ¿No? Esta cuestión política de, por ejemplo, conseguir votos, conseguir que se apruebe una ley que a mí me beneficia, de conseguir enriquecerse a través del apoyo popular y ese tipo de cosas, como por ejemplo el caso de Cristina Fernández de Kirchner, que en el Sí. 2018 y durante todo su mandato ella no fue una persona que apoyó el aborto y sin embargo ahora que es vicepresidenta de la Nación Argentina, pretende apoyar el feminismo, los movimientos populares feministas y la legalización del aborto. Y después, lógicamente, ese tipo de personas o de mujeres, inclusive dentro de la misma Cámara, la apoyan ella cuando quieren hacer una reforma judicial que la beneficiaría, ¿no? Siempre va por ese lado del interés personal y político, ¿no? Lo resumiría de esa forma, ¿no? De ese lado, esta cuestión del interés político y otra cuestión de elevar a la mujer. Claro, o sea, es como vos comparabas al principio, ¿verdad?
con el socialismo. Usan el famoso la lucha por la mujer, pero en realidad al final es una lucha personal de lograr sus objetivos, como bien nombraste a Cristina Kirchner, ¿verdad? La vicepresidenta de Argentina en estos momentos que a toda costa está tratando de salvarse a sí misma, entonces está tratando de apoyar todo lo que le dé votos. Y algo que me pareció bastante interesante es lo que dijiste sobre lo que buscan, ¿verdad? De que haya 50 en los cupos de 50-50. Al final es como que están queriendo que se contrate a la mujer por su sexo biológico y no por su capacidad, no por la preparación que ella haya podido tener, sino por el hecho de no sos mujer, entonces te vamos a dar la oportunidad. Al final es como que no se dan cuenta que están tratando de que tenga, que es como con lástima, porque le dan un lugar, como dijiste vos misma, por ser mujer y no por ese mérito de haber logrado ser mejor que otras compañeras y otros compañeros que querían el mismo puesto, ¿verdad? Entonces, al final es, como dijiste también, que la lucha es una lucha en la ignorancia, porque no están entendiendo, es lo que se le está, es lo que se repite. Lo que se repite, lo que dijo la amiga, lo que dijo vamos a decir, en este tema hay muchos diputados y concejales, senadores, ¿verdad? Que están en el tema del feminismo, principalmente en Sí. Argentina, se ve mucho en las reuniones de congresos de Cámara de Diputados y Senadores, el partidismo del feminismo, del aborto mismo. Entonces, lastimosamente, al final, de buscar supuestamente alzar a la mujer como ellas piensan que es la diferencia entre que el hombre está más arriba y la mujer más abajo, al final dejan que se vea como si fuera que se le tiene lástima, entonces no sos mujer y creo que al final, como dijiste, Resulta contradictorio. exacto, no hay una base, no hay, o sea, el argumento se destruye solo, entonces, no, tiene que haber mujeres, pero ¿por qué tiene que haber mujeres? O sea, ¿cuál es el Sí. beneficio para ella? Sí, también, Y a ver, hay casos todavía más ridículos donde se quiere incorporar un porcentaje de mujeres que no coincide con el porcentaje de mujeres interesadas en esa carrera en particular. De hecho, hubo un caso que fue en Argentina, también, realmente no estoy segura de qué pasó con eso porque fue hace bastante, pero que pretendían imponer un cupo de género en la ingeniería minera. Tipo, a ver, lograr obvio, 50-50 iba a ser imposible a menos que tengan dos personas, un hombre y una mujer. Eh, y en todo caso no tiene sentido porque el porcentaje de mujeres interesadas en ingeniería minera es muy poco en comparación con los hombres a los que les interesa eso. Del mismo modo que, por ejemplo, el 90% aproximadamente de los docentes en Argentina son mujeres. Y ahí no están pidiendo cupo de género. Entonces claro, es contradictorio, es una cuestión del interés. Tampoco puedes obligar a una mujer o a las mujeres en general que quizás tienen intereses más relacionados con, por ejemplo, las ciencias sociales o el cuidado o la asistencia, a meterse en un campo más exacto que requiere de trabajo más con fuerza. No podés forzar a las mujeres a que les interese eso cuando realmente no hay un interés genuino. Y tampoco lograrlo con incentivos económicos, porque eventualmente cuando termines de incentivarlas por ese sentido van a dejar la carrera y va a volver a como estaba antes. claro. Van a volver a buscar lo que en realidad les llama la atención. Como bien decía, hace poco estuve viendo un video de Agustín Laje, justamente hablaba del tema, ¿verdad? Se- que las feministas normalmente en Argentina veo en la televisión siempre están diciendo no, pero que hay hombres que mujeres que trabajan en el mismo puesto y ganan más y las mujeres ganan menos y los hombres ganan más, pero no pueden dar ese dato en realidad, porque es como dijiste, normalmente los hombres eligen trabajos más difíciles, más peligrosos, donde obvio por ese peligro y por esa dificultad hay más incentivo a que quieran hacerlo y la mayoría de las mujeres
no lo quieren hacer. Entonces volvemos al punto, ¿verdad? De que están tratando de forzar algo que al final cae totalmente en lo ridículo por su propio peso. No tiene cómo mantenerse a flote esa igualdad en los puestos de trabajo principalmente, ¿verdad? Sí. Y el feminismo se ve muy radicalizado y violento últimamente. Justamente me lleva a plantear lo siguiente. Esta semana tuvimos la Semana de la Mujer, el Día Internacional de la Mujer, en realidad, para ser más específico, que fue el 8 de marzo, el 8M, como se conoció más, Sí. ¿verdad? Como está el nombre que se les dio en las redes sociales y me lleva a un cuestionamiento porque no sé si en realidad las mujeres en general se sienten ya representadas por este día, sienten que es su día o hay algo mutó en este día, algo cambió, el 8M sigue siendo realmente de la feminidad o qué pensás sobre eso, sobre el Y tema del 8M. sí, yo creo que hay muchas mujeres que siguen tomando al 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer, como lo que realmente es. Si bien hay toda una conmemoración a una lucha detrás de esto, no implica que necesariamente una mujer tenga que ser feminista o tenga que celebrar el feminismo ese día. De hecho, yo tengo una Ujú, publicación al respecto donde dije que celebramos a las mujeres como ciudadanas libres e independientes, mujeres mm, que pueden pensar por sí mismas. Y celebrar eso, entender que las mujeres son libres, es también entender que pueden ser o no ser feministas. Y es importante respetar eso, respetar el paradigma que las mujeres elijan tener, bien sean feministas o no, siempre que en cuanto lleguen a eso por una cuestión de convicciones propias o lo elijan por ellas mismas, ¿no? No de que alguien más te esté obligando a pertenecer a ese grupo de ideas o que pertenezcas a ese grupo de ideas por una cuestión de presión social. Entonces, hay muchas mujeres que todavía sienten a este día como suyo, pero más allá de que lo sientan suyo, también lo sienten como invadido por el feminismo. No porque le pertenezca a él en primer lugar, sino porque él lo ha tomado y ha tratado de politizarlo y convertirlo en algo que no lo es. Es como si se tratara de un día más para luchar y radicalizar y expresar violencia y odio hacia el supuesto sistema patriarcal en el que ellas creen, pero creo que la mujer común, la mujer normal, o la mujer de a pie, como diríamos acá en Argentina, no necesariamente se siente identificada con el feminismo, ni con el feminismo radicalizado principalmente, y creo que todavía tiene esta importancia el Día de la Mujer como el Día de la Mujer, simplemente eso, el Día de la Mujer, celebrando a las mujeres, y no necesariamente celebrando una ideología política como lo es el feminismo. perfecto. Sí, en realidad tenía esa idea porque estuve viendo muchas publicaciones, o sea, pocas como las tuyas o las de otras chicas que son antifeministas, como he leído que se llaman. Eh, es felicitar justamente a estas mujeres, ¿verdad? Que son las que llevan, las mujeres que quieren quedarse en casa, las mujeres que quieren tener hijos, las mujeres que quieren casarse y formar una familia, ¿verdad? Y ser reprimidas por el feminismo, ser censuradas, ser baneadas, espaneadas en redes sociales, cualquiera de ellas, ¿verdad? La que uno pueda estar moviéndose. Entonces, eso me llevó a esa pregunta, ¿verdad? De este día, en realidad, las mujeres en general, no las que se consideran feministas, sino, o sea, me diste una buena respuesta, pero eso es lo que me llevó a preguntarte esto, ¿verdad? O sea, que el feminismo es como que absorbió ese día. Sí, como dijiste, se apropió de ese día, ahora es nuestro. Tipo, pero si quieren ser parte del 8M, adhieran a nuestros pensamientos o mejor aléjense. Sí.
Em, Sí, ya no se puede hacer, por ejemplo, una publicación simplemente felicitando a las mujeres o celebrando a las mujeres, sino que esa publicación de 8M tiene que ser sí o sí alguna imagen prediseñada que ha armado alguna feminista reivindicando algún aspecto en particular de la lucha o la lucha en general. Por ejemplo, se ve mucho el tema del color violeta o la simbología sobre el aborto o utilizar nombres de víctimas de asesinatos, lo que es terrible, o dibujos animados que representan esta cuestión de lucha, o enfrentando al patriarcado, este tipo de simbologías como que se van infestando de a poco, que uno lo ve ahí lindo, es una ilustración que está bien hecha y que en sí esconde más bien un símbolo de la lucha feminista más que un símbolo de la mujer en sí. claro, o sea, en realidad es enfrentar a la mujer contra el hombre. Y volviendo un poquito atrás, que Sí, se me pasó totalmente. esta consulta, ¿verdad? ¿Viste? Como ven el patriarcado. O sea, en realidad la lucha no es reivindicar solamente a la mujer, sino convertir y que todas vean a... No digo que todo el feminismo, aunque la mayoría es radical, pero no digo que todo el feminismo adhiera a esto, pero la gran mayoría quiere que se vea al hombre como el enemigo, el Sí, enemigo, porque es que, de hecho, esta elevación de la mujer en muchas veces se ve opacando al hombre. De hecho, a ver, sin ir más lejos, está el tema del lesbianismo político que claro, llama a las mujeres a abrazar o apoyar el lesbianismo más como una cuestión política y de rebelación contra el hombre que por una cuestión de la sexualidad a la que uno pueda tener, ¿no? Entonces, a través de estas cuestiones de rechazo al hombre, y de cómo tratar de elevar a la mujer, de decir, bueno, las mujeres somos esto y reivindicar supuestamente la idea que ellas tienen de mujer, creo que va todo de la mano, ¿no? Y también viene incorporado en esto este paradigma de que la mujer sigue siendo oprimida hoy, inclusive en el occidente del siglo XXI, por un ujú, sistema patriarcal que no solo es patriarcal, sino que también ahora es cis, heteropatriarcal y capitalista. Eh, Le van agregando más nombres, ¿no? Van cada vez como que agrandando el colectivo un poco más. Incorporan ellas una lucha y le incorporan otra categoría más al enemigo. claro, lo van rellenando para que sea más Sí, atractivo, para adherir más gente, sí. como, como quien diría, ¿verdad? Le están poniendo palabras rimbombantes como para enriquecer y que sea llamativo para, principalmente veo que muchas niñas adhieren, ¿verdad? Más acá, ¿verdad? O Sí, sea, yo he lo peor visto, es que al final esta idea del cis heteropatriarcado capitalista es un significante vacío. Es más bien el claro, simbolismo de una lucha que una cuestión de una idea profunda real. No, no tiene un significado que uno pueda decir tiene un valor, tiene un peso, sino que más bien una idea suelta que hace ruido y que hace propaganda. una forma de tratar de llamar la atención de, Sí, como quien dice, decir, mírame, acá estoy. O algo más o menos por el estilo, ¿verdad? Y algo sí. que me llama sumamente la atención y quiero que me des tu punto de vista sobre el feminismo. Veo muchas diferencias entre el feminismo que tenemos en Latinoamérica principalmente y lo que hay en Europa. Obviamente el feminismo no está presente en todas partes porque nunca vi, por ejemplo, el colectivo feminista en Arabia o en Irán reclamando los derechos de las mujeres donde realmente es Sí. necesario, ¿verdad? Donde la mujer es oprimida por ser mujer en realidad, donde la mujer no puede hablar, donde la mujer no, donde la mujer es un objeto. Nunca vi a una feminista, inclusive he visto a muchas feministas reivindicando a la religión de Medio Oriente, ¿verdad? Que es la que más oprime a la mujer. Entonces, ¿por qué hay esa diferencia entre el feminismo que podemos ver en Europa, exceptuando España, que para mí España es como un pedazo de Latinoamérica en Europa, es Sí, como sí, sí. un poquito de Latinoamérica ya, pero sí hay marchas y todo, pero nunca vi una violencia tan radical como la que tenemos.
principalmente en México y en Argentina. Antes en Brasil, pero en Brasil mermó un poco. Sí, sí. Diría que porque las tradiciones políticas son un tanto distintas y también la experiencia con el socialismo es distinta, ¿no? Europa vive más fuerte lo que es la caída de la URSS, lo que es el flagelo del comunismo, aunque quizás todavía hay países, más que nada, por ejemplo, en Europa del Este, donde quizás todavía resuena un poco, pero Latinoamérica lo vive de otra forma. Latinoamérica pasa por otro proceso, se ve afectada por procesos colonialistas y de cierta forma el paradigma marxista o el paradigma socialista o inclusive el paradigma post-marxista que vemos hoy en día tiene como un lugar y el latinoamericanismo lo abraza en este sentido de reivindicación de sus propias naciones, de defensa contra este enemigo colonial y de a poco se van incorporando estas ideas de que el capitalismo, por ejemplo, es Europa o que el capitalismo es Estados Unidos. Entonces, la relación con el socialismo de Latinoamérica es diferente. Latinoamérica lo abraza mucho más, en Latinoamérica lo vemos más presente en la cultura, en los países, en los gobiernos. Y entonces esta cuestión de abrazo del socialismo, de abrazo del socialismo a otras movilizaciones, por ejemplo, feminismo LGBT, indigenismo y este tipo de cosas, es como que se han ido uniendo de a poco y se han ido radicalizando porque es un poco el modo al que estamos acostumbrados y un poco el modo que el marxismo, en primer lugar, el socialismo les vende. ¿No? Entonces, esta relación con el socialismo, lo que creo yo, nos ha hecho tener movimientos quizás un poco mucho más radicalizados, más reaccionarios que en otros lugares donde la experiencia es distinta. Claro, el haber atravesado el nazismo y después lo de la URSS, como mencionaste, la hace, en cierta forma, ser un poco más leves en su forma de protesta. Sí, Si quizás un bien poco más escéptico también. también, también. ¿Y crees que el feminismo es algo que en realidad es ideológico de solo un grupo de personas o hay intereses financiándolo? Y yo creo que, a ver, el feminismo en sí mismo, creo que los que están haciendo como el trabajo de hormiguita, los militantes, tienen en sí algún un interés genuino o lo que ellos creen que es bueno. Realmente creo que hay personas que están en ese movimiento y que creen que son revolucionarios. Y también creo que hay personas que independientemente de si coinciden o no con las ideas de ese movimiento, han visto en ellos una utilidad. Y han visto también que se trata de grupos fácilmente manipulables. Entonces, al aprovechar ese espacio, aprovechar el ruido que hacen, no necesariamente la cantidad de sus miembros, han visto esta oportunidad y han incorporado ideas, han utilizado el discurso que ellos tienen para modificar el propio y inclusive con financiamiento directo motivar a estos distintos grupos a literalmente hacer trabajos de lobbies, hacer presión política para que pasen una determinada ley, para, por ejemplo, hacerle propaganda a una determinada agrupación, organización, político o partido. Entonces, ¿hay un interés de fondo? Sí, sí, y no creo que sea de un solo grupo determinado, sino que distintos grupos pueden aprovecharse de esos movimientos, ¿no? En el sentido de idiotas útiles, como lo decían antes. Pero Sí, me parece que no necesariamente tiene que haber en estas personas que los financian un interés real o una convicción real para con estos movimientos, sino que más bien pasa por una cuestión de intereses, ¿no? De utilizar a los movimientos. claro, de aprovechar, como dijiste, la energía que tienen para expresar ideas que, en este caso, ellas, ¿verdad?, creen correctas y explotar esas emociones y poder cumplir presiones como el tema del aborto, por ejemplo, en Argentina. Que si bien yo sé que Argentina es un país muy pro vida y que a pesar de todo al Congreso no le importó todo el ruido que hizo el pueblo argentino, que fue inclusive mucho más grande que el anterior, que tuvieron mucha más gente en la calle promoviéndose y fue como que no nos importa. O sea, tenemos que, tenemos que legalizarlo. Es como que
por eso ahí va mi pregunta, es como que había una presión económica detrás de todo eso, Sí, sí, el sí. legalizar Sí, el tema del aborto. hubo muchos grupos que fueron financiados. Por ejemplo, a ver, Católicas por el Derecho a Decidir, Casa Fusa, CELS, eh, después una que es de estudios sobre la mujer. Tengo la lista, pero justamente no la tengo acá, con un poco los números. De hecho, Guadalupe Batallán habla de esto en su libro, pero hay organizaciones que recibieron inclusive millones de dólares, creo que entre el 2016 eh, y el 2018 aproximadamente, no me acuerdo bien los años, pero que recibieron una gran cantidad de dinero, por ejemplo, de IPPF. Y también, Sí. a ver, hubo, por ejemplo, una gran mentira en el Congreso, que hubo muchos diputados, inclusive, no, diputados y senadores, de hecho, hubo dos Ujú. senadores de la provincia de Buenos Aires, que es mi provincia, que hablaron a favor del aborto y que expresaron que no se había hecho nada desde el 2018, ¿no? Y que esa era la razón para votar a favor del aborto legal. Sin embargo, yo tengo una carpeta con proyectos de ley y puedo comprobarte que desde el 2018, inclusive antes del 2018 y hasta el 2020 se presentaron más de 27 proyectos pro vida. Y esos proyectos pro vida iban a tratarse en conjunto por su similaridad y sin embargo no se trataron nunca y perdieron el carácter parlamentario. Entonces, decir que no se hizo nada, o bien es una cuestión de ignorancia y decir que personas que están ahí representando su pueblo no tienen conciencia de los proyectos de ley que se han presentado, no tienen conciencia del trabajo que se está haciendo en un espacio que supuestamente es propio de ellos, o directamente no hay un interés por representar realmente al pueblo y generar una ayuda integral a la mujer, ¿no? Porque si se han pasado por encima estos proyectos que protegen la vida de forma amplia, que ayudan a la mujer de forma integral, no solamente de forma económica, como plantea el proyecto 1000 días, que se hizo ley el conjunto con el aborto, Claro. realmente se podría ayudar mucho más a la mujer que con esta ley que es la 27.610, que a fin de cuentas lo único que propone es legalizar el aborto y dejar a la mujer sola. Claro, en lugar de darle alternativas cuando una Claro, mujer está embarazada, ¿verdad? sí, A sí. lo que fui con esta pregunta en realidad es que al final es muy claro que el movimiento feminista no hizo nada, al final que fueron ellos los que tienen mayores intereses que están arriba, fueron los que decidieron al final, que es como que las feministas no se dieron cuenta que solo siempre la usan nomás para hacer ese ruido. Sí. Como he visto, por Porque, a ver, ejemplo, un se canal, creen sí, sí, revolucionarias. Se creen revolucionarias y le venden la revolución a través de todos los medios. A ver, decime qué revolución se hace de arriba hacia abajo, qué revolución está financiada por exacto. IPPF. Lo, eh, o sea, están únicamente movidos por intereses económicos muy grandes, unos nacionales y otros internacionales, ¿verdad? Como por mencionar a uno, que es George Soros, que es uno de los mayores promotores del feminismo en Argentina principalmente, que está metiendo de mano del feminismo a la Argentina el tema de la ideología de género, que quiere meterlo como materia obligatoria en todas las... Sin ir más lejos, la Agenda 2030 de la ONU, el Objetivo 5 sobre ideología de género, y también el llamado que hicieron a recopilar información sobre movimientos o personas en contra de la ideología de género, ¿no? Que de hecho también tengo un Claro, artículo sobre el tema. Un llamado casi a armar una lista negra de personas que se oponen a esta ideología, ¿no? Donde preguntaban claro. específicamente quiénes son los actores que se oponen a esta supuesta ideología de género. Y lo planteaban en esos términos para recopilar información y te piden para hacer un informe y en ese informe incorporar paradigmas feministas y LGBT. Entonces ya el análisis es un análisis sesgado y es un análisis que supuestamente viene a demonizar a personas por oponerse a algo tan, ¿cómo decirlo?, tan desastroso como lo que es la ideología de género, ¿no? Sí, claro, ya, el punto, o sea, de todo esto es que en realidad estas mujeres que
piensan que están en una lucha real, por ellas no pueden entender que están siendo totalmente utilizadas por estos grandes grupos, por la Agenda 2030 principalmente, que hablan del feminismo como eso, como una herramienta para introducir la ideología de género y todas las leyes del aborto que llevan a otras leyes, ahora que es un tema bastante largo y complejo de hablar, que Sí. por ahí podemos hablar después de ese tema. Pero mi punto es ver sobre el feminismo, ¿verdad? O sea, ese feminismo que es tan radical, pero en su ignorancia, de que no saben que están siendo únicamente utilizadas para promover proyectos de personas que están con intereses políticos, como bien mencionaste, y económicos. Que como vos decís, esta gente es tan sincera que publica las financiaciones que hace. O sea, no esconden nada. O sea, se financió con tanto Lo a que tal pasa movimiento. que cuentan con que sus militantes son tan ignorantes como para no inclusive revisarlo, ¿no? Y también cuentan con que Claro. cualquier persona que diga, mira, está estas cuestiones de financiamiento de la IPPF donde se puede ver que han financiado a católicas por el derecho a decidir, que es algo público, pero que los van a ser tachados de conspiranoicos, que enseguida van a ser atacados, y también que los propios militantes no van a acceder a informarse, porque no suelen ser ese tipo de personas. Entonces ya cuentan con eso, cuentan con la ignorancia de esos grupos. Claro que ya no va a haber ese interés de informarse si es en realidad lo que le están diciendo por los medios principalmente, que es terrible el avasallamiento que tienen los medios sobre el tema de promover el feminismo y la ideología de género en Argentina. Es muy fuerte, o sea, mira, yo te digo, acá en Paraguay hay inicios, indicios, pero no a ese nivel, no a esa profundidad donde el hombre ya no puede opinar, donde me lleva a otra consulta. ¿Qué pensás del tema de vos crees que se le permite al hombre opinar en el feminismo? El hombre No, tiene opinión. creo que, a ver, yo creo que el hombre tiene opinión, pero creo que el Ujú. feminismo trata siempre de marginar al hombre, ¿no? Después de todo lo traduce como enemigo y cuando trata de incorporarlo simplemente trata de mantenerlo lejos, ¿no? De que sea, bueno, puedes ayudarnos, pero te quedas ahí. Claro, sos Entonces, como, es una cuestión de marginación. claro, es como en, en una forma en sus ideas es como una venganza. Ahora, fuimos tus empleadas, vamos a decirlo de una forma así, y ahora vos nos servís a nosotros si querés estar en nuestro movimiento, haces lo que decimos. Nosotros decimos, más o menos entonces es estar pero no estar. Porque siempre escucho sobre el tema del aborto, por ejemplo. No puedes opinar porque sos hombre. Feminista acusando a un hombre de no poder opinar porque no tiene un útero, ¿verdad? Al final se cae el tema de la ideología de género porque según ella. Se desconectó Julieta, vamos a ver si podemos volver a conectarnos con ella y poder ver para hacer un pequeño redondeo de todo lo que estamos hablando sobre el feminismo y sus diferentes olas y movimientos, ¿verdad? A lo largo del continente latinoamericano y del mundo en general. Entonces vemos si podemos volver a conectarnos con Julieta y poder hacer así un cierre con ella. Capaz está con problemas de conexión, ¿no? Vemos, ¿verdad? Pero vemos bastante interesante eh, esta, esta perspectiva que ella nos da sobre la situación que se vive en Argentina principalmente y también en otros países donde el feminismo es mucho más radical que, que, en- que acá en Paraguay.
que sí, bien tenemos marchas feministas y todo, pero no hay esa radical violencia que vemos. Entonces, es interesante ver la perspectiva de una persona que es como su, su diario, su pan diario, vamos a decirlo, en su país, ¿verdad? Y principalmente en la ciudad en la que ella vive, donde se vive muy fuerte el feminismo. No nos estamos pudiendo volver a conectar con Julieta. Eh, no sabríamos qué pasó, ¿verdad? Pero es bastante interesante todo lo que ella pudo decirnos de la historia del feminismo eh, en sí y de cómo fue, no lo diría yo evolucionando, sino perdiendo. Ahí nos estamos volviendo a conectarnos con Julieta. Ahí anda. Tuve un problema con Hola. el internet, perdón. Se me Nada, desconectó. tranqui. Cosas que pasan, no pasa nada. Sí, Justo le estaba comentando un poquito a la gente, ¿verdad? De lo interesante de toda esta información, que por ahí a mí me interesaba, o sea, nosotros acá como con el canal de Patriotas Conservadores nos interesaba hablar, porque acá en Paraguay es algo que está llegando, algo que todavía no tiene fuerza, pero es interesante escuchar a alguien que vive en un país donde el feminismo prácticamente está avasallando todo lo que puede, sí. y más con Mira, el si te apoyo del contara cómo es gobierno. mi universidad, si te contara cómo es mi universidad, te quedas horrorizado. No, y me imagino que no ha de ser un parque, un paseo en un parque estar allá. Pero igual, como le decía, a lo que siguen conectados viéndonos, y por ahí voy a compartir después este video en otras redes, eh, Bueno, que es lo interesante ver de una persona, ¿verdad? Que como vos vivís eso allá y estás en una lucha constante contra esto, y ver que gente joven se involucra en esto es genial. Es genial porque yo veo mucho a gente involucrándose, queriéndose involucrar en la política y no en conservar lo bueno, sí. que Yo, es lo que a mí, sí, ay, perdón. sí, decir Igualmente nada, sí, creo que sí, hay muchísimos jóvenes que se están sumando a esta lucha, porque ya creo que ha llegado el punto donde estos movimientos progresistas se han metido con la propia libertad de los jóvenes de simplemente expresar su opinión o directamente quedarse en silencio y no expresarla y mantenerla para uno mismo. Entonces, cuando ya se claro, meten con eso, creo que despierta en los jóvenes que o bien son conservadores o no necesariamente sean conservadores, esta cuestión de decir, bueno, ya está. A mí no me vas a decir ni cómo tengo que pensar, ni qué tengo que decir, ni cómo tengo que hablar. Entonces, como que esa cuestión de decir, bueno, ya está, basta, hasta acá llegamos, es lo que ha hecho que muchos jóvenes en Argentina, pero también en toda Latinoamérica, se hayan despertado y a poco se vayan levantando. Por ejemplo, a ver, sin ir más lejos, muchísimos de los seguidores de Agustín Laje son jóvenes, ¿no? Es sí, como que cada vez ah, son jóvenes, y de hecho cada vez más jóvenes, sí, exactamente, o sea, que, como gente despertando, porque justamente por gente como vos, ¿verdad? Gente joven, porque yo creo que lo que pasaba un tiempo, no mucho tiempo atrás, o un poquito más atrás, era que la mayoría de la gente que hablaba de estos temas era gente mayor. Y era como que no es nuestra lucha. O sea, la gente más joven. Pero ahora ver gente como vos, como Lupe Batallán, por ejemplo, como Agustín Laje, que están teniendo un montón de seguidores jóvenes que están empezando esa lucha, que se están principalmente informando. Que lo que dijiste principalmente es que este feminismo tiene una gran audiencia de gente. Es duro, pero de gente ignorante, de gente que no quiere pensar por sí mismo. Es como más fácil que alguien me diga lo que tengo que pensar.
Entonces, ver gente que se levanta y que está de verdad intentando llevar un poquito de información con lo que puede, con sus redes, ¿verdad? Con tu caso, con los artículos que son sumamente interesantes y muy Gracias. enriquecedores. La verdad que siempre estoy tratando de estar al tanto porque hay muy, mucho que leer y poco tiempo. Pero eh, yo quería que puedas hacerme un cierre, de una idea de todo esto, de lo que estuvimos hablando, del feminismo radicalizado, de cómo es en Europa, por qué es en Europa, de todo esto que estuvimos hablando. ¿Qué Bien. vos podés hacer para cerrar una idea? Y por ahí después hacemos otro vivo y vemos para hablar de Sí, patriarcado o algo más, ¿verdad? Porque hay mucho, el aborto principalmente es muy extenso y por ahí es irse por las ramas, empezar a hablar de eso, pero lo que lo que nos interesaba era hablar del feminismo y especial en esta semana, porque sí, o sea, es el Día de la Mujer, pero de todas las mujeres y de principalmente esa mujer que quiere tener el mérito de llegar a donde llega por por sus propios esfuerzos y no porque es mujer y se le da ese, ese puesto por eso. Entonces así podemos hacer así un cierre en general y puedo dejarte libre. bueno, a ver, diría que hoy en día estamos viviendo más que nada una batalla en los aspectos culturales y sobre todo morales, que eso es muy importante. Y es una batalla que se da desde distintos aspectos, pero que se simplifica entre esta cuestión del progresismo, que a su vez incorpora distintos movimientos, contra simplemente la gente común, la gente normal, la gente que no vive de una ideología o a través de una ideología o por una ideología. Entonces es una batalla que quizás en el vídeo de hoy la expresamos más que nada a través del feminismo. El feminismo quizás versus las mujeres, Ujú. eh, y que a su vez es un feminismo que en conjunto con otros movimientos sociales se ha visto completamente infestado por la ideología política más de izquierdas, por los paradigmas marxistas. Y entonces es un feminismo que al incorporar esta perspectiva, esta forma de entender y de ver al mundo, se ha radicalizado mucho y se ha politizado mucho y tiene esta forma de entender la política a través del conflicto, casi como lo plantea Chantal Mouffe. Entonces, además de ser un feminismo radicalizado, es un feminismo que entiende que la solución a la problemática siempre va a ser un cambio absolutamente radical y de golpe, aunque este cambio radical no sea un cambio en sí mismo, sino que viene a, a destruir todo y pretender construir algo encima de eso. No, no es un cambio en sí mismo. Eso sería una buena forma de resumir lo que hoy en día es el feminismo, de resumir a lo que nosotros nos estamos enfrentando, hombres y mujeres, Sí, y que en esencia ya se ha convertido en una batalla que tenemos que dar sí o sí. No es una cuestión de opciones, no es una cuestión de haber, bueno, de una cuestión de una ideología política o política partidaria, sino que pasa más bien por una cuestión de que ya ha llegado un punto donde hay movimientos políticos radicalizados que pretenden hacerse con nuestra sociedad, que pretenden destruirla desde lo que es, desde su naturaleza. Destruir, por claro. ejemplo, a las familias en su formato natural, destruir a las mujeres y a la naturaleza que es propia de las mujeres, destruir a la idea del hombre, destruir a la naturaleza del hombre, ¿no? Y crear por encima de eso una nueva familia, un nuevo hombre, una nueva mujer. Eh, Claramente con, esta perspectiva socialista, ¿no? Que de hecho esta cuestión de construir un nuevo hombre es propio del socialismo. Entonces se Mm. ha vuelto, como dije, una batalla que es necesaria, que tenemos que dar,
y sobre todo creo que tenemos que darlas los jóvenes. Y darla no implica solamente hablar sobre el tema, sino también formarse y aprender constantemente. Porque una de las peores cosas que les podés hacer al enemigo es analizar la forma en que trabaja, entender la forma en que trabaja y también aprender todo aquello que no quiere que sepas. Así mismo. Entonces, resumiendo todo esto, feminismo, enemigo o aliado. Totalmente es un enemigo, completamente. Te agradezco muchísimo por tu tiempo y espero que no sea la última vez y que podamos estar hablando más veces de diferentes temas o ahondando más sobre el feminismo, ¿verdad? Sí, Específicos puntos sobre el feminismo y que vamos a ir organizándonos y nos sí, sí, podemos volver a reunir. Te agradezco claro, mucho por seguro tu que sí. tiempo. Bueno, gracias por el espacio. No, cuando guste, sabes que estamos ahí, nos comunicamos y hacemos otro vivo y ayudamos a salir a la mayoría de la gente que está lastimosamente todavía en la ignorancia a salir de esa ignorancia. Sí. Dale. Bueno, Bueno, un abrazo, que un estés bien. placer. Chao, chao. Y bueno, por hoy ha sido todo. Espero que haya sido de utilidad todo esto que Julieta nos estuvo contando, toda esta información que ella nos estuvo dando. Y que puedan estar atentos, porque no es el único ni va a ser el último video que vamos a hacer sobre el feminismo y tal vez vamos a hablar de otros temas, de el aborto y de diferentes temas más. Entonces, que puedan estar atentos, vamos a estar informando igual con quienes vamos a estar hablando y que puedan estar participando y que seamos principalmente lo que el canal tiene la intención de ser, una ayuda para comenzar la batalla cultural, principalmente en Paraguay, pero en toda Latinoamérica. Un abrazo, hablamos la próxima.